un pequeño pueblo en el corazón de alguna parte de Europa, había un rumor entre las calles que siempre era contado por sus habitantes. Se contaba que más allá, a las afueras del pueblo había una mansión que parecía ser abandonada, pero que a su vez pertenecía a una organización secreta y más poderosa del mundo, los Illuminatis. La mansión fue abandonada desde hace muchas décadas, incluso los lugareños aseguraban que estaba embrujada, aún así esto no sería impedimento para el joven Alex, que guiado por la curiosidad y la intriga del lugar, decidió investigar acerca de los rumores que se contaban de la abandonada mansión. Cuando Alex ya hacía en la entrada, sintió un escalofrío que le recorrió toda su espalda. Al frente suyo estaba una enorme puerta de hierro que tenía grabado un símbolo algo extraño. De repente la puerta se abrió por sí sola, generando un pequeño sentimiento de miedo y preocupación en el joven, quien, a pesar de que dudaba en entrar, empezó a sentirse atraído por algo que estaba allí adentro de la mansión. Dentro, encontró una serie de pasillos oscuros y habitaciones que se encontraban vacías, y justo en el centro de la mansión, había una enorme sala, mientras que la mesa era de una forma de un triángulo. Justo donde se encontraban 3 sillas, y en las cuales había 3 personas sentadas y encapuchadas. De repente, las figuras se levantaron y se acercaron a Alex, y con una voz sepulcral que parecía provenir del mismo infierno, le dijeron que había sido seleccionado para unirse a su organización, pero que antes de eso tendría que someterse a la iniciación. Alex sintió un gran terror, balbuceaba y se notaba nervioso por lo que estaba pasando. A pesar de que tuvo la idea de intentar escapar, las figuras le advirtieron que no tenía elección. Lo llevaron hasta una habitación subterránea, donde con su propia sangre decretó que juraba lealtad a la organización. Días después que se llevó la iniciación, Alex empezó a notar un comportamiento extraño, sentía que dejó de ser el mismo desde que se unió a la organización, y cada vez podía sentirse como si fuera observado y controlado por aquella organización, sin saber que la iniciación solo era el comienzo de la verdadera prueba y de los horrores que pasaría. Un día, Alex se encontraba en casa cuando recibió un paquete por alguien anónimo. Al abrirlo se percató que se trataba de un reloj de bolsillo, donde tenía grabado el símbolo de los Illuminatis. De repente un mecanismo en el reloj empezó a funcionar, y Alex escuchó una voz que le decía: "La hora de la verdad ha llegado. Prepárate para la revelación". Y todo se sumergió en una oscuridad. Los días siguientes la policía acudió al domicilio de Alex, debido a que vecinos aledaños reportaron un fuerte olor a carne podrida y descomposición. Al ingresar a su habitación encontraron el cuerpo de Alex, y en una de sus manos sujetando el reloj de bolsillo, pero cuando examinaron el cuerpo encontraron algo extraño. El reloj dejó de funcionar, aún así el símbolo de los Illuminatis estaba grabado en él. Y en una de las paredes de la habitación, había una frase escrita con sangre: "La verdad es solo para los iniciados". ¿Qué había pasado con Alex? ¿Qué horrores descubrió durante su iniciación que lo llevaron a su muerte? ¿Y cuál fue la revelación del reloj? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo único que sí sabemos es que los Illuminatis siguen existiendo, y cada vez su influencia es más grande. Y si tú has escuchado este mensaje, significa que los Illuminatis te encontrarán, y pronto te unirás en la oscuridad con Alex. No sé cómo fue que llegué hasta aquí, tampoco recuerdo cómo fue que me uní a esta secta satánica. Lo único que ahora entiendo fue ver que mi vida cambió desde que me uní a esta secta. Lo recuerdo, me encontraba en una época muy difícil de mi vida, la empresa donde trabajaba me había despedido, mi relación amorosa fue en decadencia hasta que finalmente terminamos, me sentía solo y consumido por la desesperación al borde de cometer un acto suicida. Fue entonces cuando lo conocí a él. Un hombre alto y delgado, con unos ojos negros y una sonrisa siniestra. Aún puedo sentir el escalofrío al escuchar por primera vez su voz sepulcral, como si proviniera de mis peores pesadillas. Me dijo que podía ayudarme a superar mis problemas, podía enseñarme el verdadero camino hacia la felicidad y el poder. Y en mi desesperación terminé por creerle. Me llevó hasta su culto, que se encontraba a las afueras de la ciudad, donde la oscuridad reinaba, y un silencio que parecía ser eterno, con paredes cubiertas por símbolos satánicos acompañado de un aire de malevolencia que parecía palpable. Allí, me presenté con los demás miembros de la secta, personas de todas las edades y procedencias, sin embargo todos tenían esa misma mirada de oscuridad acompañada de una siniestra sonrisa. Me dijeron que tenía que someterme a una iniciación para unirme a su culto, demostrando mi lealtad y mi devoción al diablo. Y en mi ignorancia y desesperación, yo accedí. La iniciación fue algo siniestro y oscuro, de lo cual no me gusta recordar.
Me hicieron beber una poción que me hizo sentir por momentos mareado y a la vez confundido. Después de eso tuve que repetir varias palabras en un idioma que no entendía, y cuando creía que los peores horrores no podían ser peores, tuve que cometer actos que me hicieron sentir asqueados y culpable, de los cuales aún tengo remordimiento y constantes pesadillas. Cuando todo terminó, sentí que era diferente, como si hubiera perdido mi alma y mi conciencia. Sentía que solo era un instrumento del diablo, listo para cumplir su voluntad y deseos. Desde ese día mi vida cambió para siempre, volviéndome un miembro activo, participando en rituales y ceremonias que me hicieron sentir que cada vez me alejaba de mi humanidad. Sin embargo, desde hace días empecé a sentir una sensación muy extraña, algo que ni siquiera yo mismo podía explicar, algo que me hacía sentir que me encontraba solo en la secta. Hay algo que por momentos me hace sentir que hay alguien o algo, no, más bien es como si algo o alguien me estuviera observando y esperando. Eso me hace sentir aterrado, porque eso significa que entonces hay algo más allá de la oscuridad, algo que se la pasa observando y esperando. Significa que me encuentro condenado y no hay ninguna escapatoria. Significa que me encuentro condenado a sufrir en la oscuridad para siempre. Cada día que pasa siento como mi mente se va desmoronando, perdí la cordura que aún tenía y siento que mi decadencia hacia la locura apenas inicia. Eso significa que si no hay escapatoria, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene vivir en esta oscuridad, sin esperanza y sin salvación? Tal vez nunca lo sabremos, o tal vez ya es demasiado tarde. Ahora que me encuentro atrapado en la oscuridad sin ninguna posibilidad de escapar, solo puedo sonreír esperando que el final por fin llegue, y mientras tú te encuentras allí sentado escuchando este mensaje, es porque ya es demasiado tarde. La secta también te ha encontrado, y pronto te vas a unir conmigo en la eterna oscuridad. Mi vida cambió desde que me volví miembro de la organización de los Templarios. Tan solo era un joven ambicioso y curioso, buscando respuestas a millones de preguntas que me hacía día y noche, preguntas que me atormentaron durante años. Escuché rumores sobre la organización de los Templarios que poseía conocimiento y poderes que nadie más podría igualar. En mi desesperación me volví miembro con la esperanza de encontrar respuestas y obtener poder. Sin embargo, poco a poco fui entendiendo que había cometido un error. La secta no parecía ser lo que aparentaba, más bien escondía secretos oscuros y turbios, utilizando la manipulación y coherencia para tener un orden y el control de cada integrante. Recuerdo que los primeros rituales fueron un infierno que me hacía sentir enfermo por lo que presenciaba en carne propia. Sin embargo, cuando descubrí que la secta estaba involucrada en sacrificios humanos y en la adoración de deidades oscuras, mi vida había dado un giro de 360 grados. Comencé a vivir un infierno del cual tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Aún recuerdo cómo había planeado la forma de poder reparar, mi plan no tenía ninguna falla y cuando estuve listo, todo terminó por venirse abajo. La secta había empezado a sospechar sobre mi comportamiento, lo que me llevó a la condena de mi propia muerte. Me llevaron hasta un lugar que nunca había visto en el tiempo que llevaba con la organización, un lugar oscuro y abandonado donde mi destino era algo inevitable. Escuchaba el sonido de voces que me rodeaban, mientras entonaban una canción y rezos en un idioma que no podía entender, pero que aún resuena en mis oídos y llega a mi mente. Un fuerte olor a sangre siendo derramada y un sofocante olor a humo que llenaba el aire de este lugar, me hacía sentir aún más enfermo. Sin embargo, nada se compara cuando cientos de agujas fueron incrustadas en mi piel y era quemado con fuego. Aún las marcas y heridas que tengo me hacen gritar de agonía, suplicando que es mejor la muerte a sufrir una tortura. Mi último recuerdo de los miembros de la secta fue ver a cada uno rodeándome, sonriéndome con una sonrisa que no parecía de este mundo y riéndose esperando a mi muerte. No sé cómo habrá terminado el estado de mi cuerpo, pero mi alma parece que está condenada a vagar por la tierra, buscando venganza y justicia contra la secta que me destruyó. Si tú aún continúas escuchando mi relato, solo ten cuidado con la secta de los Templarios, debido a que esta sigue existiendo y la búsqueda de sus víctimas para sus rituales oscuros parece nunca terminar. No te dejes engañar por las promesas de poder y conocimiento, debido a que será demasiado tarde. Para cuando te des cuenta conocerás la verdad, y es que la organización de los Templarios es más oscura y siniestra de lo que alguna vez pude imaginar, por lo que te recomiendo que la evites a toda costa. Si ya te has vuelto miembro, es muy tarde para salvarte del destino que te espera, ya estás condenado al hoyo del infierno, solo es cuestión de tiempo para que alguien te descubra.
Y si acaso eres un miembro solo, déjame decirte lo siguiente. Algún día alguien te encontrará, te hará pagar por todos los crímenes que cometiste, y cuando eso suceda no tendrás en dónde esconderte, solo así podremos disfrutar de los gritos de súplica de ayuda y sufrimiento por el infierno que te harán pasar, así como el infierno por el cual miles de nosotros pasamos. La justicia te encontrará, y cuando lo haga, te destruirá. Sara era una joven de 22 años que desde temprana edad, comenzó a sentir que tenía una conexión con lo desconocido. Había crecido en un pequeño pueblo a las afueras de New York, rodeado por enormes montañas y densos bosques, y siempre había sentido una conexión y atracción por la espiritualidad y la naturaleza. Mientras se encontraba explorando el bosque, Sara empezó a encontrar símbolos extraños grabados en los árboles. Era una rosa negra con 7 pétalos, pareciendo emitir una energía oscura y misteriosa. Sara comenzó a sentirse atraída por el símbolo, lo que llevó a que pronto empezara a investigar, descubriendo que aquel símbolo se trataba de una organización secreta conocida como la Secta de la Rosa Negra, que se dedicaba a la adoración de la diosa de la muerte y la transformación. Sara se sintió fascinada por la información que había encontrado, por lo que no dudó en unirse a la secta, realizando rituales y prácticas que cada vez eran más constantes, provocando que poco a poco Sara fuera sumergiéndose en un mundo de oscuridad y misterio, sin saber que las verdaderas pesadillas apenas daban riendo a sus frutos. Con los días, semanas e incluso los meses que pasaban, el comportamiento de Sara había cambiado, volviéndose una persona que dejó de tener contacto con cualquier persona que no fuera de la secta secreta. Sin embargo, ella parecía aún ser consciente de lo que estaba pasando, al notar que cada vez los rituales se volvían más oscuros y peligrosos. Desde que se empezaron a hacer con personas, las iniciaciones eran más grotescas de lo que recordaba, y su mente colapsó al sentirse que ahora estaba atrapada en una red de la que no podía escapar. Sin embargo, nada sería igual para Sara cuando en uno de los rituales tuvo que ser la encargada de llevarlo a cabo, debido a que se trataba de uno de sus propios compañeros de la secta, el cual estaba dispuesto a morir con tal de adorar y complacer a las deidades oscuras. Sara entendió que todo este tiempo había sido engañada, y que su vida, al igual que la de muchos, se encontraba en peligro, pero se había dado cuenta cuando ya era demasiado tarde. La secta ya había elegido a Sara como la próxima para ser sacrificada, y ella no pudo hacer nada cuando entendió que estaba atrapada en un ritual oscuro y mortal. El último recuerdo de Sara fue ver el rostro del líder, mientras este solo cantaba al sonar de la música, mientras a su alrededor los demás miembros bailaban esperando a que el ritual terminara. Después de ese día, la noticia de que Sara había desaparecido se extendió en todo el pueblo, volviéndose una leyenda urbana, donde los lugareños cuentan que al adentrarse en el bosque se puede escuchar la voz y susurros de la joven pidiendo ayuda, mientras que el espíritu de Sara vaga, buscando venganza contra la secta que la asesinó. La secta aún continúa existiendo entre las sombras, buscando cada vez miembros que deseen unirse, sin saber que únicamente son víctimas para sus rituales. Nunca te dejes engañar por las promesas de poder y conocimiento. La verdad va más allá de lo que uno puede imaginar, y si aceptas serás envuelto en una relación de oscuridad y peligro de la cual nunca podrás escapar. Sin embargo, si tú ya eres un miembro solo, queda decirte que tu final no está muy lejos, y tú, al igual que muchos, acompañarán a Sara al mismo destino.